Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de factores industriales. Bueno. Los factores industriales tienen que ver con los factores de producción, que son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en 4, en tierra, trabajo, capital y tecnología. Los productores transforman los factores de producción en bienes o servicios utilizando la tecnología que tienen disponible. Bueno, los factores industriales, digamos que la historia como tal, viene desde el trabajo artesanal, desde principios de la historia hasta el siglo más o menos XVIII. Los oficios son la forma de producir artesanalmente. Aquí, digamos que el trabajo se denominaba a muy baja escala y la producción se trabajaba, era más que todo, era por el tema de comida, vestido. Ya la primera revolución industrial, ya empezó el tema de manufactura. Viene la segunda revolución industrial, empezamos a implementar métodos en organizaciones y viene el proceso, digamos, acelerado que comienza con la sociedad de consumo a gran escala. Y viene la tercera revolución industrial en lo que está planteado hasta acá, que son los nuevos materiales que aparece como un impulso en innovaciones de la nueva sociedad como el conocimiento actual. Dentro de los factores de la producción industrial, la actividad industrial combina diferentes factores para crear productos de consumo. ¿Qué factores son los que vincula? Está vinculando los recursos naturales, materias primas que se obtienen de la naturaleza, la mano de obra, que está formada por trabajadores que manejan las máquinas empleadas para transformar la materia prima. Entonces aquí ya vemos una característica fundamental, que es que se involucran las máquinas como tal. Y viene el capital, que es el dinero necesario para poner en funcionamiento una industria. Vamos a ampliar este concepto. Educatina, el sitio de educación. Por favor, me comentan si están viendo y escuchando, si son tan amables. En este video vamos a referirnos a los factores de producción. El hombre cuenta con una serie de elementos o de factores que le permiten transformar un bien en otro bien. A estos elementos les denominamos factores de producción. Por ejemplo, a los bienes que son aptos de forma directa para el consumo, los llamamos bienes de primer orden. Por ejemplo, la naranja, que es un bien originario de la naturaleza. Si un bien requiere de una transformación, lo denominaremos bien de segundo orden. Continuando con la secuencia. Si un bien requiere de 2 o más transformaciones, lo llamaremos bien de tercer orden.
y así sucesivamente. Es decir, la producción consiste en realizar los pasos necesarios para transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo. En esta cadena de producción partimos siempre de una serie de recursos que no han sido creados por el hombre y que denominamos factores originarios de producción. Es decir, la tierra o los recursos que nos ofrece la naturaleza y de otra parte el trabajo. Y recordemos que es la aportación que hacen directamente todos los hombres por naturaleza a sus actividades diarias. Pero si a estos dos factores le añadimos otros recursos tales como el capital, que va desde el dinero invertido hasta las máquinas y edificios de una empresa, y las habilidades empresariales, que es el talento humano formado. Entonces, si sumamos estos elementos, obtenemos el conjunto de factores de producción de los que un país dispone para la obtención de sus bienes y de sus servicios. Ahora vamos a representarlos y a explicar a cada uno de estos factores. A la Tierra la representaremos con una T mayúscula y al agua, el trabajo con la W. Al capital lo representaremos con una K encerrado en un circulito y las habilidades empresariales con una H mayúscula y una E encerrada en otro círculo. Bueno, comencemos por definir el primer factor, que es la tierra. Son los dones que la naturaleza nos ha brindado para producir bienes y servicios, todo aquello que a lo que llamamos recursos naturales. Y hemos dicho que es tanto la superficie terrestre como los recursos hídricos. Y recordemos también que la tierra retribuye renta. Ahora pasemos a definir el segundo factor que está en la lista, que ya hemos dicho que es el trabajo. Hemos representado al trabajo con la letra W para diferenciarla de la T de la tierra. Y recordemos que con la W se escribe trabajo en inglés. Bien, ahora definamos qué es el trabajo. El trabajo es el esfuerzo físico y mental más el tiempo que se dedican las personas para producir bienes y servicios y que laboran en todos los sectores productivos, en el agrícola, en el industrial, en los servicios, y también cabe resaltar que, a cambio del trabajo se retribuyen salarios. Ahora hablemos del capital. El capital es lo que hace referencia a los edificios o edificaciones, a las máquinas, los instrumentos, pero también a los bonos, las acciones y el dinero, aunque debemos hacer una diferencia. A este le llamaremos capital financiero. Ahora bien, si realizamos inversiones, como ya hemos indicado en estos ítems, el capital retribuye interés. Ahora, para finalizar con los factores de producción, analicemos el último de ellos, que es las habilidades empresariales. Se le llama así al talento humano que es capaz de organizar a la tierra, el trabajo y al capital
para producir bienes y servicios. Se trata de dar a conocer las nuevas ideas sobre qué, cómo, para quién y dónde producir. Y recordemos también que las habilidades empresariales retribuyen utilidades. Educatina te recomienda los siguientes videos. Muy bien, muchachos. Aspectos relevantes del video que hayan visto. Levantemos la manito para participar. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Pues de lo visto del video, veo que estamos hablando mucho del recurso natural. También nos habló mucho de los factores de producción, pues de lo que estábamos hablando anteriormente, que la profe también nos estaba hablando, que es la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades. Factores eh, originarios de producción, pues está la tierra y el trabajo, los factores no ordinarios que son el capital y las habilidades como tal. Nos está hablando también, y algo muy importante, de los factores de producción, que son los bienes de primer origen, segundo origen. Digamos que esta parte es como la producción sería el primer origen, digamos, el producto que uno saca al mercado. El segundo origen o lo que se va a producir o lo que se va a transformar. El segundo origen ya sería el producto transformado y lo que vamos a ofrecerle al, al, al usuario como tal. Y el tercer producto ya sería como el producto final, y ya que el usuario lo consume como tal. ¿Sí, profe? Sí, cuando estamos hablando de factores, acá no es solamente factores de producción, que eso de pronto los vimos en unas anteriores clases, ¿cierto? Que son los factores primarios. Ya aquí estamos hablando de factores de producción industrial. Hay una transformación y todos los pasos que tengan que darse para llegar al consumidor final, que tienen que ver inclusive con los elementos que yo voy a tener para poder transformar ese producto, bien o servicio en alguna característica diferente. Entonces, aquí daban el ejemplo inicial de la naranja, que es un producto primario, ¿cierto? Que no lo da ¿quién? Pues la tierra, inicialmente. La transformación que ya sufre el primer paso, ya lo estamos tomando como un factor secundario. Y lo tercero ya es cuando empezamos a industrializar, entonces ya vienen los jugos embotellados, etcétera, etcétera. Y así con cada uno de los productos que nosotros vayamos generando y dándoles, por decirlo así, un valor agregado a ese producto, ya es industrialización. Para que exista industrialización, vamos a tener en cuenta varias cosas. Uno, interviene lo que se llama pues tierra con sus características como tal, el trabajo, que puede ser también, lo catalogamos como trabajo mental o físico, y tiene otra característica que es también tiempo, el capital, que ese capital es muy importante para poderlo llevar a cabo, y las habilidades empresariales, que como su nombre lo indicaba ya, son para poder transformar esos bienes y tener mejores resultados. Muy bien, gracias por el aporte. Okay. ¿Vas a decir algo más? No, señora, muchas gracias. Bueno, por favor, baja la manito. Bueno, hay unos factores que se clasifican, los factores en físicos,
Para que la industria se genere o se desarrolle más, digamos, de una manera más adecuada, tienen algunos factores que intervenir acá. Uno son los factores físicos. Cuando hablamos de los factores físicos, nos vamos a relacionar con diferentes aspectos como la proximidad de las materias primas. Y esto supone un abaratamiento de los costos de transporte. Este factor es importante, sobre todo en las industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima en gran volumen, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso. Otro factor que influye muchísimo es la proximidad a las fuentes de energía. Al igual que en el caso anterior, la proximidad a las fuentes de energía supuso un factor de abaratamiento en los costos productivos. Hay empresas en las cuales se requiere, por ejemplo, el consumo de gas y resulta que no lo tienen cerca. Esto hace que las condiciones sean menos competitivas para ese sector como tal. Este factor es decisivo en la localización para las primeras industrias junto a las cuencas. Algunas se ubicaban cerca de ríos, de cuencas, de sitios donde se podrían llegar a establecer mejor sus servicios como tal o fuentes de energía. Algunas que tenían que ver con el tema de carbón para poder, digamos, disminuir costos. El tema de gasoductos, oleoductos facilitan la localización de la industria, entre otros lugares, ¿no? Hablamos también dentro de los factores físicos, la topografía. Los lugares llanos o la proximidad a puertos marinos o fluviales facilitan el acceso de materias primas y la distribución del mercado como tal. La conservación del medio ambiente. Hoy en día, los países desarrollados imponen restricciones a la instalación de industrias contaminantes, por lo que condicionan su localización en el país, menos restrictivos normalmente aquellos que están en vías de desarrollo. Aún así, en este momento, para poder ubicar una industria, ya estamos hablando en la gran mayoría del territorio nacional de los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué datan esos planes de ordenamiento territorial? Lo que dicen es dónde van a quedar ubicados los diferentes sectores del municipio, de la ciudad como tal. Cuando hablamos de sectores o de región o de sitio es dónde va a quedar ubicada la zona comercial, dónde va a quedar ubicada la zona industrial, la zona de colegios o zonas de alto impacto como bares, discotecas, etcétera, etcétera. Y esto hace que definitivamente el factor de la industria pues se vea afectado porque los usos de suelo se comienzan a cambiar como tal, dependiendo las características del plan de ordenamiento territorial que tenga cada sector o cada municipio o región. El transporte es la facilidad de acceso de las materias primas y de evacuación de las mercancías debido a la existencia de redes de transporte bien estructuradas y rápidas. Favorece la instalación de la industria junto a puertos, ferrocarriles o autopistas. Pues este tema es claro, pues porque es una de las cosas que más mueve la industria como tal. Transporte, la facilidad, el acceso, entradas o no salidas como tal a esos sistemas. ¿Apoyan o no apoyan los sistemas industriales? Otro factor que es importante en la industria, en el sector industrial, es la mano de obra. La existencia de abundante mano de obra que sea barata, que tenga la cualificación adecuada a la industria correspondiente. Este factor explica la reubicación a escala mundial de la industria que necesitan mucha mano de obra que trasladan en centros de producción a países subdesarrollados que les ofrecen mejores condiciones laborales que en los países desarrollados. ¿Conocemos algún ejemplo de algún país de esos? Sí, pues en este momento Colombia y otro de esos subdesarrollados puede ser China, que también la mano de obra ha sido excesivamente económica, sin contar la de Tailandia y la de Indonesia, si no estoy mal. No, señor, estás equivocado. Colombia no está catalogado como los países de mano de obra barata. Colombia está catalogado como los países de carga impositiva barata
a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Colombia en este momento la mano de obra tiene una carga prestacional alta a hoy, pero su carga impositiva para extranjeros, aclaro, para extranjeros, es mucho más económica que inclusive para los locales. Y esto ha hecho que lleguen grandes industrias acá. Por eso Colombia maneja una economía de renta media, aunque es una burbuja económica. Países como la India, países como Tailandia, como estabas diciendo, Brasil, digamos que tienen un costo de mano de obra más barata. En algunos países, inclusive en los estudios que datan, dicen que se trabaja prácticamente es por el tema de la comida y el vestido. Aquí todavía, de alguna manera, hay algunos lujos que todavía nos podemos dar. Caso, por ejemplo, en algunos sectores de educación, bueno, qué sé yo. Y eso hace que la carga acá sea un poco más alta. Vale, profe, gracias. Bueno. Dentro de los mercados próximos, la proximidad de la demanda implica menor costo de transporte de los productos elaborados hacia el mercado, por lo que muchas industrias, sobre todo aquellas industrias de productos de bienes de consumo, se deciden a instalarse en las proximidades de un mercado principal junto a grandes aglomeraciones urbanas. Eso sí lo vemos terriblemente acá en Colombia, ¿sí? Acá fácilmente se puede buscar ubicar un gran centro comercial, un gran centro de mercadeo en medio de una zona urbana, y esto hace y ocasiona que el tráfico sea mucho más complicado manejarlo. Cosa que, por ejemplo, no pasa en algunos otros países, como Estados Unidos, que el tema de mercados queda casi que a las afueras, ¿no? El tema de capital, la necesidad de grandes inversiones para instalar algunas industrias hace que éstas se localicen junto a los más posibles inversionistas, bancos, bolsas de valores, etc. Estos son los factores que se tienen en cuenta para el tema industrial. Factores humanos como aglomeración para conseguir economías de escala. Se suelen concentrar las empresas en sectores afines en los mismos lugares para ahorrar costos de transporte y amortizar gastos de instalación. Y otro factor importante son los políticos. Los estados suelen apoyar de manera directa mediante empresas públicas o indirectas, subvenciones, impuestos, facilitando suelo industrial, desarrollo de legislaciones laborales flexibles, etc. Y la localización de industrias en determinados lugares. Bueno, dentro del conjunto, la organización es como un sistema, un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan, intercambian, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen el sistema no se refiere tampoco solamente al campo físico objeto, sino más bien al funcional. De este modo, las cosas que hacen parte a ser funcionales básicas realizadas por el sistema, podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas, que es lo que la industria, la empresa como tal maneja. Aquí habla de entradas, procesos, salidas y el feedback, que es la retroalimentación, importantísimo dentro del sistema industrial como tal. Dentro de los factores de producción que se tienen, estamos hablando de factores de materia prima, insumo, como los proveedores, que son los que van a llegar todo el tema de iniciar la primera etapa, las entradas que estábamos hablando ahorita. Vamos a hablar de la transformación, que son las operaciones unitarias o el proceso para generar que los productos y servicios, estos productos y servicios que prácticamente son las salidas. Viene el tema de proveedores, que son la entrada, la transformación, que es el proceso. Nos genera unas salidas, que son los productos, bienes o servicios. Y hay unos clientes con unas necesidades, deseos y expectativas, que son los que nos van a desarrollar el feedback, que es la retroalimentación. Prestemos por favor atención al video siguiente de las características que nos están mencionando.
Factores de producción. La roturación de la tierra, desde el punto de vista económico, es un proceso de producción, aunque en este caso el tractorista protagonice una parodia, porque producción es toda elaboración o preparación de bienes y servicios con el fin de utilizar el resultado. Para poder producir se necesitan determinados factores. Por ejemplo, el factor trabajo. Trabajo es el servicio que presta el hombre. Sin él es imposible la producción, ya que este factor está latente siempre en el segundo factor de producción, el capital, en este caso el tractor. Bajo la palabra capital se entienden los bienes ya producidos que son empleados para que a su vez produzcan o ayuden a la producción. Aquí se agrega otro factor, el suelo, es decir, la utilización de elementos naturales no producidos. Trabajo, capital y suelo son los tres factores de producción clásicos, base para todos aquellos productos elaborados y para los servicios que se llevan a cabo. Para proceder económicamente hay que concentrarse y combinar esos factores económicos de la mejor manera posible. Esto no sería razonable. Triplicar el factor trabajo no significa mejorar el servicio, sino al contrario, entorpecerlo. También esta es una combinación no razonable de los factores de producción. El empleo de capital se ha triplicado, pero exige demasiado la capacidad humana de trabajo. El resultado, aquí también, es el fracaso. Un tercer ejemplo de una falsa combinación. La relación entre capital y trabajo es normal, pero el suelo es demasiado pequeño para una relación razonable con los otros dos factores de producción. El resultado de toda empresa económica depende entonces de la justa combinación de los factores de producción. Esto vale tanto para el individuo como para toda la economía. Entre otros factores, el orden económico de un país depende de la manera como se realice la combinación justa. En una economía planificada podría desarrollarse así. En la administración central se reúnen los expertos de un país, discuten y finalmente deciden determinadas combinaciones de factores de producción. Este plan vale luego para la economía de todo el país. En una economía libre de mercado, por lo general, esas combinaciones se realizan descentralizadamente. Los empresarios, individualmente y a riesgo propio, compran factores de producción. Por eso, el resultado de ese proceso de producción pertenece al empresario. Es la ganancia, diferencia entre los costes de producción y de lo obtenido por la venta. La medida para mantener una combinación acertada de los factores de producción está dada por las ganancias a alto nivel. Y como la fórmula de la justa combinación es tan determinante para el resultado de la producción, el rendimiento del empresario vale como un factor de producción más. Pero para comprar los factores de producción necesarios, el empresario usa dinero, propio o en forma de crédito, es decir, capital. Este no será invertido en bienes ya producidos, sino que servirá para pagar los demás factores de producción. También ese nuevo factor debe ser saldado y con intereses de lo que se obtiene con la venta. La combinación justa es pues un problema matemático. ¿Cuál es el coste de cada uno de los factores y cuál su rendimiento? Estos 4 trabajadores trasladan un tronco por día. Bueno, un elefante rendirá el doble, 2 árboles por día. Pero los costos por un elefante no son el doble, sino el triple más altos, comparados con el de los trabajadores. Es más económico desistir aquí de la inversión de capital, en este caso del elefante. En esta fábrica de automóviles es al revés. El factor capital fue elevado en detrimento del factor trabajo. Los trabajadores que antes producían autos en cadena han sido reemplazados mediante robots, máquinas que hacen el trabajo a mayor ritmo, más exacto y más barato.
En los países industriales es algo normal. El factor trabajo se ha vuelto más caro que el factor capital. La consecuencia, los obreros pierden su trabajo. En los países en vías de desarrollo, el resultado de la operación aritmética es al revés, por lo general. Trabajo es aquí más barato, capital más caro. La combinación económica justa de los factores de producción lleva a resultados diferentes según cada país. Pero el mejor resultado desde el punto de vista del cálculo puro no tiene por qué ser simultáneamente el más razonable para todo el país. Porque también hay que preguntarse cómo se comporta la producción con respecto a nuestro medio ambiente. ¿Una determinada combinación de los factores de producción lleva a destruir más nuestro equilibrio ecológico? ¿Qué ocurre con los seres humanos? ¿Determinados métodos de producción elevan o reducen los peligros para la salud? ¿Y qué efectos tienen ciertas combinaciones sobre las relaciones culturales, políticas o sociales? En resumen, las combinaciones económicas justas de los factores de producción, es decir, el empleo de trabajo, capital y suelo, es determinante para el resultado de la producción. Pero deben tenerse en cuenta además otros numerosos factores para que el resultado final sea positivo en todos los aspectos. Muy bien, muchachos. ¿Qué pudieron extraer del video? Fabián, gracias. Pues, profe, o sea, de igual manera, el punto inicial es que siempre vamos a extraer varios recursos de la naturaleza, ¿sí? Si en la mayoría de los casos, sea tipo industrial o sea tipo de recursos humanos, vamos a afectar al factor al medio ambiente. ¿Por qué? Porque si afectamos el medio ambiente, pues el medio ambiente nos las va a cobrar a nosotros siendo pues los humanos como tal, digamos lo que pasó ahorita con la pandemia, que el aire limpio, digamos, varias de las industrias se pararon y el aire limpio pues surgió otra vez. Entonces, digamos que si seguimos afectando o si seguimos deteriorando más nuestros recursos ambientales, pues más adelante lo que vamos a tener es más enfermedades y obviamente la mano de obra digamos, humana como tal, pues va a disminuir porque las personas se van a enfermar más. Entonces, digamos que muchas veces el método de transformación pues se va a, digámoslo así, como a tardar más, creería yo, y tendría que sistematizar muchos procesos. Y pues obviamente eso conllevaría que muchas de las personas pues pierdan su trabajo y digamos que lo que le digo, seguiríamos afectando el medio ambiente como tema principal. Vale, muchas gracias. Edgardo. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, yo veo aquí diferentes, de pronto diferentes áreas en las que también tienen que evaluar y ser parte también de la transformación y de la generación de nuevos productos en el consumo humano. Es notable que se habla del recurso natural, pero evidentemente pues también hay una afectación al mismo. Para eso tiene que haber un control ambiental, porque es que de igual manera pues los recursos naturales pues están, pero pues también hay que hacerles alguna explotación, pero de una manera medida, mancomunadamente con la generación empresa, o sea, una sostenibilidad ambiental donde no se ve afectado tampoco ni tanto como la empresa o la parte empresarial, como la parte medioambiental y la parte del ser humano, como también, digamos, de pronto en aspectos de generación de impactos de consumos humanos o de pronto también de generación de enfermedades, diferentes tipos de impactos ambientales que se puedan generar en el momento de extraer o de hacer la transformación a medida que se van explotando los recursos naturales. También en la parte, digamos, bueno, ahí puede haber algunos problemas también en la parte de la parte política, digamos, ya en la gerencia, digamos, en el momento de uno hacer, digamos, de los usos de suelo, que estaba hablando anteriormente la profe también, pues es que ahí es donde
En los POTs, ahí es donde tú decías que siempre se van a verificar dónde van a quedar las zonas de alto impacto y bajo impacto y, y de suelos como tal. Entonces, a veces también ahí hay unas, digamos, puede haber una parte como de corrupción también en esa materia al momento como de identificar esos suelos o que una persona quiera imponer, digamos, o imponer no, generar empleo o generar alguna industria en alguna zona donde no esté el uso de suelo adecuado para hacer esa actividad. Sí, él menciona varias cosas de uso del suelo, también son muy importantes. Y el tema del medio ambiente. Ok, gracias. Pablo. Buenas noches, profe. Profe, pues yo lo que miraba ahí y que me llamó la atención era pues la situación de cómo si había poco terreno y mucha maquinaria, pues no era suficiente y tendía a colapsar. Lo mismo si había mucho factor humano y no había suficiente trabajo. Y pues así para el aprovechamiento de todos los, pues maquinaria y todos los recursos que se veían ahí, profe. Muy bien, sí, señor. Como lo menciona Pablo, dentro de lo que nos muestra el video, nos está hablando acerca de cómo armonizar los factores de producción para tener un factor industrial exitoso o una industria exitosa. El tema de el uso del suelo que yo le estoy dando, el capital, cómo lo estoy manejando, el recurso humano, daban ejemplo a casa de cómo en los países, de país a país, puede llegar a cambiar el capital humano en cuanto a costos. Hay ocasiones en las cuales sale más beneficioso industrializar que pronto mantener la mano de obra, como en otros países no, sale más barata la mano de obra, más sin embargo ahí tiene en cuenta un factor importante y es qué condiciones laborales se tiene, a dónde se querría llegar. Es importante que como administradores, ingenieros tengan presentes que cuando se comienza a planear una producción a nivel industrial hay que armonizar. Armonizar es la palabra que vamos a utilizar. Todos estos factores, no, a veces pueden estar, como lo mostraba el mismo video, tener mucha tecnología, pero no tener mano de obra capacitada, y ha pasado. Traemos una tecnología que de pronto no está acorde a nivel del país y nos toca estar llamando a la casa matriz del extranjero para que venga a dar soporte y nuestros operarios no pueden dar la solución o alternativa al proceso. Esas cosas son las que nos toca tener en cuenta ya entre los factores de producción al interior de la industria como tal. Sí, es claro que el costo del factor del rendimiento, importantísimo. ¿Cómo se empieza a revisar la mano de obra en capital que se ha invertido versus el rendimiento que estamos obteniendo? Y obviamente las ganancias que se tienen que tener para el empresario, que es finalmente quien está dando la plata para poder trabajar como tal. Daba acerca también el video, hablaba acerca de cómo se puede llegar a manejar la economía, ¿cierto? Algunos países centran la economía y lo vuelven, digamos, para trabajarlo así. Otros países lo dicen, no, trabajemos en economía libre, es decir, que quien invierta acá se lleva su capital. Otros no lo manejan así y eso hace la gran diferencia en factores de producción a nivel del país como tal y en desarrollo. ¿Sí me hice entender? Fuerte y claro. Ok, muy bien. Dentro de los factores industriales, entonces hay una decisión de producción. Hay una demanda o un deseo, hay unos deseos que son inducidos, es cuando yo empiezo a generar de pronto una necesidad que ni siquiera se siente la necesidad como tal, ¿cierto? La decisión que empezamos nosotros a tener con base en eso es qué vamos a producir, cuánto vamos a producir, aquí ya estamos hablando de escalas, porque estamos hablando a nivel industrial. ¿Cómo vamos a producir? O sea, ¿qué técnica vamos a utilizar?
¿Dónde vamos a producir? Teniendo en cuenta los factores que acabamos de mencionar, la localización, la topografía, el aspecto físico, etcétera, etcétera. Que esté cerca a la materia prima, cerca a lugares de abastecimiento, cerca a lugares de distribución, cómo están las vías, etcétera. Y ya empezamos a tener en cuenta aquí los factores recursos naturales, capital, mano de obra, localización de los recursos. Viene una transformación, se le da un valor a ese proceso bien y servicio, hay un valor añadido, hay un valor sustraído de este bien o servicio, hay una distribución e intercambio, hay un consumo, es decir, que aquí comenzamos a trabajar ya las necesidades, deseos y según las locaciones, ¿no? Viene el tema que impacta muchísimo dentro de estos factores o de estas decisiones de producción y tiene que ver con la biología o con la cultura, unos valores que son algunos sociales o institucionales dependiendo del país. Todas estas son las decisiones que a nivel global debemos tener en cuenta para poder diseñar nuestros factores industriales o comenzar un proceso de industrialización. Bueno, dentro de los factores industriales tenemos que tener en cuenta los sectores productivos. La actividad en la producción está a cargo de diversas unidades productivas que pertenecen a distintos sectores económicos. El sistema puede irse en sectores como el cultivo agrícola, la ganadería, la industria, el calzado, la industria de computadores, etc. Viene un sector primario, que es como lo estábamos diciendo, un sector secundario, que es el industrial, el sector terciario y el cuaternario, que ya empiezan a verse lo que ya llamamos de tercera y cuarta generación. Los tipos de industria según su tamaño. Nosotros, la actividad en la producción está a cargo. Este tema como tal tiene que ver con la industria ligera y aquí entran todo lo que son bienes de consumo. Se caracteriza por no requerir un alto uso de capital, mano de obra o insumos. Aquí se clasifican lo que son alimentos y bebidas, textiles, productos farmacéuticos, cosméticos, aparatos electrodomésticos, entre otros. Viene la industria semiligera, pues que ya son utilizadas para producir generalmente bienes de equipamiento como automóviles o maquinaria. O sea que estos son los que van a comenzar a darle soporte a la industria ligera. Y viene la industria pesada, que es aquella que extrae grandes cantidades de materia prima y las transforma. Ese modo desarrolla producción que luego será requerida por otras industrias. Ejemplo, la minería, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Tenemos tipos de industria según su nivel de desarrollo. Según el nivel de desarrollo, nosotros podemos estar hablando de industria incipiente, que es aquella que se encuentra en un nivel inicial de madurez, su actividad es poco mecanizada y solo permite satisfacer un bajo nivel de demanda. Viene una industria madura, que son las que han alcanzado su mayor nivel de desarrollo, entonces su tasa de crecimiento va disminuyendo, esto debido a que pueden estar haciendo uso de tecnologías que está obsoleta o pueden estar enfrentando un mayor nivel de competencia. Y viene la industria de punta, que es aquella que puede alcanzar altas tasas de crecimiento por el uso de nuevas tecnologías, es decir, han perfeccionado o implementado nuevos procesos o productos obtenidos de mejor rendimiento en el negocio e incrementando sus potenciales ingresos futuros. Según el criterio que estamos viendo acá, ¿dónde estaríamos como Colombia? Incipiente, madura, industria de punta y un ejemplo y por qué. ¿Cómo podemos catalogar a Colombia en temas de industriales? Como productora. Señor. Como productora. Sí, como industria, aquí hay tres clasificaciones en los tipos de industria según el nivel de desarrollo. Wilson. Wilson. Andrés. Sí, buenas noches.
Buenas noches. Profe, pues teniendo en cuenta la información que se está brindando en el día de hoy, pues Colombia podría entrar en la categoría de industria de punta, teniendo en cuenta que aquí hay una ensambladora de automóviles que hace como esa parte industrial donde las plantas y la línea de producción está automatizada y cuenta con su proceso de estandarización y todo su reglamento pertinente. Es mi aporte. Ok. Andrés dice que es una industria de punta. Acá John me dice que industria madura. Oscar me dice que es incipiente. ¿Quién da más? Andrés Fandiño. ¿Vas a decir algo más? ¿O John? Buenas noches. Buenas noches. Yo la veo más como una industria madura. Mm. Nosotros tenemos un país que quiere producir y producir, pero nuestra tecnología es muy atrasada. Siempre cuando vamos a proyectar o hacer un producto de mayor tecnología, nos toca mirar hacia afuera para venir y traer. Nosotros no somos capaces de crear una tecnología de punta que pueda satisfacer nuestras necesidades, casi todo viene de afuera. Es lo que yo pienso. Ujú. Pablo, gracias. Profe, para mí es una industria madura, porque pues en lo poco que he visto en las industrias colombianas siempre tienen que recurrir a otros países para que ellos sean los que pues vengan y monten la mayoría de maquinarias. Sí. Fabián. Profe, pues yo también pienso lo mismo, que es industria madura, porque digamos lo que varios compañeros habían hecho el aporte de la tecnología. En Colombia no desarrollamos tecnología, nosotros la adquirimos digamos, de otros países para poder ejecutar la ensamblación o la creación de otros mecanismos. El Entonces, ensamblaje. digamos que como tal somos, no somos, o sea, no sé cómo decirlo, somos como los que arman las cosas, pero no somos los que traemos las ideas, porque digamos, en Mave, alguien decía en el chat que Mave ensambla las neveras acá, pero desafortunadamente las ensamblamos más, no como tal las diseñamos, o sea, no hacemos todo el proceso como tal. Entonces yo pensaría que es más que todo como industria madura lo que en Colombia se desarrolla. Ujú, muy bien. Alexander. Yo diría, profe, que podríamos ser una industria pues, más tirando de pronto a punta siempre y cuando, por ejemplo, la infraestructura del país en cuanto a vías principales o carreteras principales pues fueran de primera. Sí podríamos de pronto llegar a ser una industria no madura, sino de punta, porque digamos que el conocimiento que se tiene en el país es muy rico, es muy enriquecedor y no hace el hecho de, por ejemplo, tener personas que ya prácticamente están trabajando en la NASA colombianas, pues eso da mucho que decir del país. Ok, sí, señor. ¿Vas a decir algo más, John? ¿O tú, Alexander, vas a decir algo? No, no, señora. Vale, gracias. Bajen la manito, por favor. José. Una vez con respecto a lo que dijeron sobre Mave. No, Mave no ensambla neveras en Colombia. Mave fabrica neveras en Colombia. Tiene líneas de producción en la ciudad de Manizales, 4 líneas de producción que fabrican neveras. Entonces no las ensamblamos. Aquí todo lo que viene de la General, de las centrales y de la Mave, que son diferentes a neveras, eso ya viene armado. Eso, de hecho, lo único que se hace aquí es revisar si en el viaje tuvieron algún problema y ya, pero las neveras sí se fabrican en Colombia. Las neveras de Mave son fabricadas aquí. Lo único que no fabricamos aquí son las que son originarias de Estados Unidos como, o de México, que es lo que viene de la General, que hace parte de ese círculo económico de la Mave. Pero sí, aquí se fabrican las neveras de la Mave. Solo Muy era bien eso. por la aclaración. Muchas gracias. Oscar.
Buenas noches. Profe, yo me acojo de acuerdo a la definición. Te hago una pregunta entonces. ¿Colombia ya llegó a su máximo nivel de desarrollo para que se pueda catalogar como industria madura? Sería mi pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, muchachos, realmente Colombia no ha llegado a una tecnología de punta. Si bien es cierto, hay algunos casos fortuitos, digámoslo así, contados, con respecto a que se pueden llegar a destacar. Colombia en la parte industrial, al contrario, lo que trajo el TLC fue que hubiesen bajado muchas y que se hubiesen desaparecido muchas industrias de aquí de Colombia. Recordemos que antes del TLC existían muchas empresas en la parte textil, hoy solamente tenemos una, ¿sí? Bien reconocida. Y así con muchísimas industrias que en su momento estaba el tema calzado. Calzado, antiguamente Colombia trabajaba bastante el tema del calzado. ¿Y eso a qué se debe? A la tecnología como tal. Primero, la tecnología que tiene Colombia, como lo dice acá en la diapositiva, en la industria madura, se estanca, ha tenido su estancamiento a nivel tecnológico porque de pronto esté obsoleta. Y el nivel de competencia cuando se abren los TLC hacen que, pues obviamente, no seamos competitivos. ¿Por qué? Pues por todo lo que ya ustedes mencionaron. Esa es una condición que no favorece a Colombia como tal. Otra condición que tampoco le favorece a Colombia en los tratados de libre comercio es que, y hay un video muy bueno, voy a traer para la otra clase, que nos explica por qué Colombia, digamos, está catalogada como pobre teniendo tanto recurso, ¿cierto? Entonces, sí tenemos recursos como materia prima, pero a nivel tecnológico, hasta ahora estamos en vía de desarrollo, como por ejemplo lo que estaban mencionando ustedes, vías, acceso a que sea más fácil la entrada, la salida de insumos, la llegada o la distribución de productos, etcétera, etcétera. Colombia le hace falta y Colombia perdió mucho tema de industrial. De hecho, lo que mencionábamos que Colombia es un país de renta media, catalogada de renta media, pero está en una burbuja económica. Prácticamente se convirtió en una bodega, digámoslo así, por grande, porque aquí se trabaja es mucha logística. La mayoría de productos vienen del extranjero. Y si no, miremos cómo está el sector agrícola, que ya debería estar un poco más industrializado. Cosa que les ha tocado hacer a otros países porque no tienen el gran beneficio que tenemos nosotros prácticamente que salimos allí y ya encontramos todos los productos a media cuadra, una cuadra, 2 cuadras. Si al caso tenemos que caminar son 5 cuadras para poder encontrar productos, en otros países no. Entonces eso ha hecho que también esa condición el país se mueva a industrializarse como tal o no se mueva a industrializar. Muy bien, gracias por los aportes. Dice, la industria textil no se cayó, aumentó el 35% la producción nacional para América Latina. Esos son los últimos datos. Cuando entró el TLC como tal, hizo que muchísimas empresas cayeran como tal. ¿Por qué? Porque no teníamos la infraestructura. La importación de productos traídos de la China ocasionó que grandes empresas acá, que pronto algunas, solamente conocemos algunas, no todas, no se mantuvieran como tal. Colombia, con toda la producción de algodón que tiene, con toda la producción de otras materias primas que puede llegar a manejar, podría estar inclusive mejor que ese 35%. Perdón, profe. Señor. Hay que tener en cuenta de que sí, la industria textil sí puede que tenga ese incremento que dicen ahí, pero ¿bajo qué concepto? O sea, es decir, pasamos de ser productores directos y de tener unas marcas establecidas a ser maquilas. Es como si estuviéramos regalando el trabajo. Entonces no es un incremento, es un decremento por donde lo vean. Porque meter 80 personas en una bodega que mide 25 metros por 6, sin aire acondicionado, sin ninguna cualidad de garantía de pensión, ni de salud, ni de riesgos laborales, eso no es un incremento, pues eso es un pajazo mental.
Gracias, profe. Cuando hablamos de industrialización, tenemos que mirar es el concepto de industria como tal, muchachos, de los factores que estamos viendo acá. Acá no es solamente el factor de producción o de productividad, sino se tiene que tener en cuenta qué tan industrializados estamos, qué tan tecnológicos estamos, qué tan, digamos, a la vanguardia estamos trabajando y sincronizando todos los factores que estamos diciendo, uso de suelo, el capital, la tierra como tal para trabajarla, el capital de trabajo, bien sea humano, o sea, cómo lo estamos potenciando, la maquinaria infraestructura que estamos vinculando ahí, qué tanta reinversión o qué tanto tiene ganancias el que está invirtiendo, en cuánto tiempo se ve la ganancia. Ese es un desarrollo que se tiene que dar a nivel, como lo están diciendo acá, integral. ¿Listo? Muchos países ahorita, y lo decimos, por ejemplo, Arturo Calle era de los que más trabajaba la industria acá textil. Ahorita por los costos y todo también está maquilando con otros países el tema de producción. Entonces, concentrémonos en el tema de lo que estamos tratando, que es industrialización. No es solamente mover recursos como tal, es industrialización para tecnificación e ir a la vanguardia. ¿Cuál es la idea? Que una industria arranque incipiente, comience el proceso de madurez, pero que no se estanque en el proceso de madurez, sino que comience a apostarle a una industria de punta. Ahí es donde yo comienzo a ver industrialización. ¿Y de qué depende eso? De los volúmenes y de la infraestructura que yo esté manejando, del retorno a la inversión que yo esté haciendo. Claro, sí señor, tiene toda la razón. Hablamos no solamente de la industria textil, la industria automotriz, las que yo le decía ahorita también, todo lo que tiene que ver con el tema de los zapatos. Incluso nosotros como tal deberíamos estar más industrializados en la parte de comida, de alimentación, teniendo toda la bonanza de alimentos que tenemos en Colombia. Esa es una industria potencialmente en desarrollo, pero vemos que ya inclusive el capital que se está trabajando a nivel del exterior lo vienen y lo compran tierras acá para poner a producir, para llevar para allá, cuando nosotros podríamos estar haciendo eso a nivel industrial. Entonces, profe, a ser desarrollados no llegamos. No, todavía falta. Falta tecnología, sí señor. Miren nomás el tema de comida. Miren, acá en Colombia, extranjeros están comprando grandes cantidades de tierra, muchas cantidades de tierra en Boyacá, por acá en Sabana Occidente, Sabana. ¿Y qué están haciendo? Yo la vez pasada preguntaba, y todo este maíz, es chévere que se reactivó Colombia, la producción de maíz, ¿no? Es que eso es para exportar. Y yo, ¿cómo así? Y entonces, ¿qué le queda acá? No, nada, esto ya lo compró un grupo que viene de Brasil, de no sé qué. Yo, carambas. Entonces, si ves que el tema es otro, el tema es que Colombia debe apostarle al tema de industrializar, tecnificar. Bueno, los tipos de industria también se mueven según su territorio, señor. Perdón. ¿Señor? ¿Puedo interrumpirse? Sí, claro. Profe, pero yo digo, bueno, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también tenemos que tener en cuenta que, debemos de tener en cuenta que todo esto va basado en la ayuda también de la parte gerencial de nuestro país, de nuestro propio gobierno, que nos dé las oportunidades y los beneficios, o de pronto también la adquisición de algunas inversiones para poder sacarlos adelante, porque es que a veces se ve uno trancado en estas situaciones por lo mismo que se ha pasado durante todos estos años, que no hay una posibilidad o un beneficio no, porque igual forma uno si va a solicitar un préstamo para hacer un proyecto o de pronto a tecnificar su producto como tal, pero no hay la facilidad de eso, de pronto la adquisición de parte de nuestros gobernantes como tal. Entonces ese también es un problema que se ha evidenciado desde hace muchos años atrás, no solamente de estos años de futuro, sino que eso ya se ha evidenciado y de esta manera es que nos vemos, por eso es que nos vemos atrasados
en las tecnologías y todo eso para poder llegar a ser un país de punta? Sí, sí y no. Sí, no digo porque sí deben haber políticas de Estado y de hecho hay algunas que favorecen el tema de emprendimiento y eso, ¿sí? Hay unas que facilitan el tema de capital, pero de pronto es muy, muy limitado para todo lo que se requiere en Colombia. Hay países que le apuestan al tema de que yo quiero llegar al mercado internacional y lo digo por experiencia, una experiencia que tuve, que resulta que un emprendimiento empezó a despachar uchuva deshidratada. Era bueno, no quiero hablar de una religión X. Ellos eran un grupo y empezaron a despachar así. Resulta que, supongamos que el kilo de uchuva acá se pagaba en ese entonces a 1.000 pesos. Y cuando ya en el retorno de lo que les quedaba a ellos cuando empezó a llegar a Europa les pagaban 25.000 pesos por el mismo kilo. Obviamente el cambio fue mucho. Pero resulta que nosotros, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia a veces no da para trabajar en equipo. Lo digo porque cuando yo empecé a acompañar estos proyectos de emprendimiento, yo le empecé a preguntar a la señora, bueno, ¿usted tiene cámara de comercio? No sé qué. No, sí, ingeniera, yo tengo cámara de comercio, sí. No, yo no tengo. En algún momento yo fui representante de una empresa que se constituyó, pero eso se nos lo robaron. Yo, ¿cómo así que se lo robaron? Sí, es que el pastor, bueno, de esa religión, qué sé yo, se quedó con eso y no nos dejó viendo nada, o sea, se llevó la industria. Y yo, ¿cómo así? ¿Y qué pasó con eso? Dijo, no, lo único que me llegó fue una carta el año pasado donde decían que Europa, con los que ellos estaban haciendo negocios, iban a invertir en la empresa como tal los primeros 200 millones de pesos, estoy hablando más o menos del 2012-2013, para que ustedes se tecnificaran y mandaran más producción allá. Y yo le dije, ¿qué pasó con esa empresa? No, yo creo que eso ya no existe, eso no sé qué. Yo le dije, pero si están mandando una comunicación es porque obviamente la empresa todavía está funcionando. ¿A qué voy con este punto? Si Colombia se uniera en el tema de emprendimiento y buscara estrategias y diera a conocer sus buenos productos, mire, seríamos potencia a nivel de comida. Lo he visto en muchísimos sectores, en muchísimas partes del país, pero nos falta mucho, mucho trabajo en equipo. Claro que el gobierno nacional tiene que hacer políticas, pero miren nomás esta pequeña industria que estaba empezando a surgir. Con Uchuva yo creo que serían en este momento líderes en el proceso, pero ya definitivamente pues nada, quedó ahí porque tenemos pensamiento solo mío y nadie más. Mira un pequeño ejemplo de algo que ya pasó. A nivel internacional existen muchas ayudas, lo que pasa es que toca empezar a mirar a dónde llegamos, con qué tipo de empresa se llega, con qué tipo de industria se llega para saber cómo se comienza a tecnificar todo este proceso. Porque hay países en los cuales los productos de Colombia, de algunos de los de acá de nuestra región inclusive, son novedosos para ellos y los quieren adquirir. Y ellos no tienen cómo producir en algunos casos esos productos, pero quieren que lleguen, eso sí, con los parámetros de calidad que se deben cumplir. Entonces ahí sí exigen normas de sistemas de gestión de calidad, sellos verdes, etcétera, etcétera. No es solamente tampoco el tema de tecnificación, también es el tema de certificación. Bueno, sigamos. Los tipos de industrias según Wilson, sí señor, y Wilson está bravo. Las frutas y verduras. Hablamos de empresas, según su territorio, de empresas multinacionales y transaccionales, ¿cierto? Las que llamamos MIPYMES y las grandes empresas. Bueno, hablamos acerca de emprendimiento. ¿De que se me pasó algo acá? Hablamos de emprendimiento, que los emprendimientos tienen que ver, perdón que me ha pasado una diapositiva. Se trata del efecto del emprendedor, de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra, un negocio. Un emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla
con esfuerzo haciendo un frente en diversas dificultades con la resolución de llegar a un determinado punto. Para llegar a un emprendimiento, pues arrancamos con la idea de negocios, acá trabajamos lo que es la lluvia de ideas o bueno, algunas otras actividades. Podemos trabajar Canvas también, miramos el estudio de factibilidad, ya empezamos a estructurar la estructuración del proyecto, presentamos un anteproyecto, viene un estudio técnico, un estudio financiero y un estudio de mercado. En esta parte realmente nos cuesta muchísimo trabajar. ¿Por qué? Porque no nos gusta escribir, no nos gusta llevar el dato de qué estamos haciendo y cómo lo pensamos hacer. Es importante comenzar a trabajar este tema. ¿Para qué? Para saber si con nuestro producto, bien o servicio realmente vamos a satisfacer al cliente o solamente vamos a tener, a estar, digamos, en la media de producción o definitivamente no vamos a llegar al cliente objetivo. Y esto sí es parte de la retroalimentación. Los factores que influyen en el desarrollo económico y crecimiento del factor industrial de la industria son las tasas de interés, la fortaleza o no que tenga la moneda en el país que yo estoy desarrollando mi industria. Tiene que ver mucho la intervención gubernamental, como ustedes lo mencionaban, ese impacto ambiental que se genera. Toda actividad económica, por pequeña que sea, va a generar un impacto ambiental. Entonces, por ende, es indispensable trabajarlo dentro de lo que yo vaya a tener o vaya a crecer dentro de mi empresa y la economía en general. Bueno, hay unos factores tecnológicos que también influyen, lo que llamamos la inteligencia en las fábricas. Lo mismo que llamamos fábricas inteligentes, que es la tendencia del proceso de producción de una fábrica que se siga optimizando, dejando como la maquinaria, mejorando las fases que tiene que pasar el proceso. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestras fábricas es que la maquinaria y la infraestructura es muy rígida o era muy rígida antiguamente. Si se dan cuenta, ahorita el tema de fábricas ha cambiado por completo el concepto en cuanto a infraestructura. Inclusive ya ahorita se están utilizando otros tipos de materiales. Antiguamente se construía solamente en ladrillo. Ahorita ya el tema es que se utilizan otros tipos de materiales, cosa que el día de mañana si se tiene que ampliar o algo, pues se puede ampliar mucho más fácil que no como ahorita. Es más adaptable, más flexible. Hablamos de las TIC, que son las tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de información. Vamos a mirar un pequeño video sobre esto. Porque eres una persona altamente curiosa en temas de tecnología. Y aprovechando que el tema de este video fue el más votado, entonces ponte cómodo y presta mucha atención porque en tan solo 3 minutos sabrás a ciencia cierta qué son las TIC y cuál es su campo de aplicación, explicados de la manera más fácil y resumida de entenderlas. Comencemos con que su forma correcta de pronunciarlas es TIC y no TICs, ni TIC o TICs en minúscula, ni tampoco TICs con guión. Es TIC, ya sea que se use para la forma plural
o la forma singular. Las TIC, como ya sabrás, son la sigla de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que han existido desde finales de los 60. Pero, ¿qué significa esto en sí? Bueno, las TIC son todo, absolutamente todo lo que te permite a ti como usuario comunicarte o informarte usando como medio la tecnología. Es decir, todo lo que puedes imaginar que te permite la comunicación con otras personas usando medios tecnológicos se llama TIC, como redes sociales, telefonía móvil, correo electrónico, etcétera, etcétera. Las TIC también es todo lo que puedes imaginar en cuanto a tecnología que te permite el tratamiento y acceso a la información, como bases de datos, la propia internet, este mismo video, videoconferencias, cursos virtuales, etc. En la época de tus padres o abuelos, al no estar tan presente internet como hoy en día, las TIC eran entonces medios como la radio, la TV y la telefonía 1G. Así que sí, la radio, la TV, internet, la telefonía móvil y las demás tecnologías que permiten la comunicación e información hacen parte de los elementos que conforman el amplio concepto del que se definen las TIC. Asimismo, las TIC son reconocidas como productos innovadores en los que la ciencia y la ingeniería trabajan juntas para desarrollar dispositivos y sistemas que resuelven los problemas del día a día. Sintetizan elementos de las llamadas tecnologías de comunicación, o CT, también conocidas como TC, que son la radio, prensa y TV, con tecnologías de la información o TI. La información se refiere en este contexto a la transferencia de datos de una manera innovadora, como textos, imágenes y audio. La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por el remitente sea correctamente descifrado por el receptor, por ejemplo, plataformas sociales y de publicación o plataformas educativas. En conclusión, las TIC no son más que aquellas herramientas tecnológicas que te permiten la comunicación y el manejo de la información, ya sea en tu trabajo, educación o diario vivir, y las puedes conocer en formas de redes, servicios, terminales y equipos como ordenadores, smartphones, tablets, tableros digitales, smart TVs, smartwatch, plataformas de educación, aplicaciones móviles y redes sociales. Y saliéndonos un poco del tema, ¿qué es entonces la ingeniería en TIC? Bueno, eso será tema de otro video, así que deja tu like si quieres averiguarlo en una próxima temática. Che, esa culebra así le da. Lo que pasa es que Mafe me dice que, que ella siente que mi mamá se colocó algo allá de Movistar. Bueno, ¿por qué creen que es importante las TIC en la industria? Pablo. Profe, pues son importantes por la misma velocidad de la transmisión de datos, la comercialización, la automatización de diferentes máquinas, equipos, pienso yo, profe. Sí, señor, muchas gracias, Edgardo. Porque es el elemento fundamental para dar a conocer o de pronto buscar algunas herramientas necesarias para nuestra empresa o para darlas a ofrecer también. Sí, señor, bien, gracias. Alexander. Por la competitividad del negocio. Sí, señor, muy bien. Por desarrollo pueden mostrar el producto y además por la sinergia en la empresa, ¿no? Dependiendo la tecnología de información que nosotros tengamos, asimismo también en la comunicación a nivel de la empresa, áreas, departamentos, etcétera. Transportes. José. Profe, porque de las TIC depende el éxito de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento, de cualquier industria. Sin TIC no hay éxito, no se puede hacer nada en este mundo globalizado. Así sea una venta de arepas. Sí, señor. Alexander, ¿vas a decir algo? No, señor. Baja la manito. ¿Y John? Muy bien. Profe, pues la verdad, las TIC, las tecnologías de información, yo creo que es lo que mueve hoy en día la industria. Yo creo que sin ellas no se conocerían de forma global. Muchos productos se van a conocer a raíz de las tecnologías de la información. Entonces, sin ellas yo creo que igual mucha empresa todavía estaría relegada
al pasado, hacer lo suyo para X productores, para X sector, y hasta ahí fue nomás. Entonces, la Astilla lo que hace es abrir ese campo. Sí, señores, muchas gracias. Bueno, esta es una nueva forma de procesamiento de datos, combina tecnologías de la información y tecnologías de comunicación y tecnologías de información. Bueno, aquí ya lo vemos en el video. Vamos a hablar también del uso de Big Data. Es otro factor importante en la industria 4C, que estamos a 4.0.0, que es el Big Data. Este concepto engloba una gran cantidad de datos, tanto de fuentes tradicionales como digitales. Estos datos nos permiten realizar un análisis continuado, ya sea dentro o fuera de una empresa, y así conocer información valiosa para el futuro. La evolución se desarrolla a medida que los datos o los que estamos haciendo referencia se almacenan a numerosos soportes, pudiendo ser un sistema específico, dispositivos móviles e incluso sensores. Aunque ya estamos metidos en la industria 4.0, aún queda un largo camino por recorrer, motivo por el cual dentro del sector se siguen desarrollando métodos para que se puedan interpretar los datos de una manera mucho más eficaz. El análisis de la información hará que se puedan tomar mejores decisiones y mejores resultados. Esta industria ha logrado posicionar todo el tema de marketing, mercadeo, a tal punto que si tú ya en tu buscador pones el tema de bolsos cafés, ellos ya comienzan a vincularte información sobre los bolsos cafés, a vincular todas las preferencias, todo lo que encuentres con respecto a esas tendencias. Ya el tema es que analizan muchísimo la información. Y ya estamos hablando que Big Data inclusive a futuro va a servir para poder diagnosticar enfermedades según los parámetros que se estén desarrollando, ¿no? Ya no vamos a necesitar de un médico presencial, sino que ya va a estar todo digitalizado. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta estadísticas, todo lo que es tecnología, lo que se llama inteligencia artificial. Se está combinando con todos estos sistemas. Vamos de la industria 1.0 a la industria 4.0, que es la primera revolución industrial. Viene la segunda revolución industrial, que la primera revolución industrial fue basada en equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor. En la segunda revolución se alcanza el concepto de división de tareas y el uso de energías eléctricas. La tercera revolución industrial, en términos generales, habla acerca de la información y promueve la producción automatizada. Y ya la cuarta revolución industrial está basada en sistemas físicos cibernéticos o los cibersistemas que conocemos. Bueno, vamos a mirar un tema de la evolución industrial o primera revolución industrial fue el proceso de industrialización que comenzó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y que luego se extendió al resto de Europa y a Estados Unidos. El resultado fue que la economía del país dejó de estar basada en la agricultura y la ganadería y empezó a centrarse en las actividades industriales. Esa transformación no solo afectó a la economía, sino que también causó que la sociedad cambiara. Se produjo un proceso de urbanización y el auge del trabajo industrial conllevó la aparición de los movimientos obreros. Las antiguas clases sociales surgidas del feudalismo desaparecieron para dar lugar a nuevas estructuras en las que la burguesía cobró una gran importancia. Una de las características de la revolución industrial fue la aparición de nuevas tecnologías. Entre las que más influyeron se encuentran el motor a vapor, el ferrocarril y la maquinaria dedicada a aumentar la producción dentro de las fábricas. Ya durante la segunda etapa de esta revolución comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía. El carbón empezó a perder importancia frente al uso del petróleo, lo que permitió una mejora de los transportes. El capitalismo, por otra parte, se convirtió en el modelo dominante de las sociedades industriales. Antecedentes y origen.
Los antecedentes de la industrialización en Europa se remontan al inicio de la Edad Moderna. Así, desde el siglo XVI comenzó a cambiar el sistema económico con el fortalecimiento del comercio, la banca o los métodos financieros. Igualmente, también se produjo un avance en los medios de transporte y otros ámbitos. Sin embargo, todos estos cambios fueron produciéndose de manera muy lenta y con pasos atrás. Las epidemias, las constantes guerras y las hambrunas no permitían que el avance fuera continuo. Economías preindustriales. La renta per cápita de países como Inglaterra, Alemania o Francia era muy pequeña antes de la Revolución Industrial. Además, esta renta solo mejoraba cuando crecía la producción y se reducía cuando las epidemias y otras causas hacían que ésta se redujera. Uno de los grandes problemas que lastraban la economía era la mortalidad, muy alta entre niños y jóvenes. Las causas eran variadas, desde las enfermedades hasta las malas cosechas. Esto, a pesar de que la natalidad era también elevada, provocaba que la población no creciera. En estas sociedades previas a la Revolución Industrial, más del 75% de los trabajadores estaban dedicados a la agricultura. La producción, sin embargo, dependía de la fertilidad de la tierra, del clima y de la calidad de las herramientas, entonces bastante básicas. La consecuencia era que la producción de los alimentos era baja. Por otra parte, la demanda de bienes industriales también era reducida. Los campesinos, por sus condiciones económicas, no podían acceder a ellos, mientras que la nobleza y el clero, que sí podían comprarlos, eran pocos para que la rentabilidad de la producción fuera necesaria. A esto hay que unir que la industria no tenía la capacidad de producir en grandes cantidades. Primeras sociedades capitalistas. A pesar de las dificultades mencionadas, el cambio de modelo económico había empezado ya a partir del Renacimiento. En esa época aparecieron las primeras sociedades capitalistas en el norte de Italia y en Holanda. Más adelante, y a mediados del siglo XVIII, el incipiente desarrollo de la industria pesada y de la minería permitió a Europa cambiar las bases económicas de sus sociedades. Además, el comercio aumentó, al igual que la productividad. Estas mejoras provocaron un aumento de la población que se acentuó en el siglo XIX. Comenzó así la Revolución Industrial, cuyas bases ideológicas fueron el racionalismo y la innovación científica. Causas de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra por una serie de factores que, combinados, provocaron que la sociedad pasara de ser agrícola a estar centrada en la industria. Revolución agrícola. Como se ha señalado, la principal actividad económica antes de la Revolución Industrial era la agricultura. Este sector, sin embargo, estaba poco desarrollado y las innovaciones eran muy escasas. Cuando la población comenzó a aumentar, fue necesario incrementar la producción de alimentos. Los propietarios de la tierra tuvieron que introducir nuevas técnicas de cultivo, herramientas e invenciones como los fertilizantes para lograr dicho incremento. Las nuevas herramientas y técnicas provocaron que el número de campesinos necesarios disminuyera, ya que podía producirse más con menos trabajadores. Los que se quedaron sin trabajo tuvieron que emigrar a las grandes ciudades y se convirtieron en mano de obra para las fábricas. Revolución demográfica. Los cambios a mejor en la alimentación y la mejora en la calidad de vida fueron factores que provocaron que la demografía creciera a partir del siglo XVIII. Otro factor que permitió que la mortalidad redujera fue el avance de la medicina, con logros como la invención de la vacuna. Las revoluciones burguesas. La segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por la demanda de la burguesía de ocupar parte del poder político, entonces en manos del rey y la nobleza. Esto desembocó en varias revoluciones como la francesa.
El acceso de la burguesía a puestos de poder fue fundamental para que comenzara la revolución industrial. Los cambios que acompañaron a este hecho fueron la mayor circulación del capital, el desarrollo de la industria en manos privadas, el avance del comercio y la aparición de nuevos inventos. En Inglaterra, además, ese proceso comenzó antes, ya que su revolución se produjo en el siglo XVII, y con ello, la desaparición del sistema feudal. El absolutismo, al contrario de lo que pasaba en otros países europeos, desapareció y el país pasó por una etapa de estabilidad interna. Factores socioeconómicos. La supremacía comercial que había conseguido el Reino Unido le había permitido acumular mucho capital, aunque concentrado en manos de unos pocos empresarios. Otro factor importante, tal y como se ha señalado, fue la presencia de una abundante mano de obra disponible para la industria. Las causas fueron la mejora de las técnicas agrícolas que dejó sin empleo a muchos campesinos y el aumento demográfico. Factores geográficos. Entre las ventajas que provocaron que la industrialización comenzara en Gran Bretaña se encuentra la existencia de ciertas materias primas en su territorio. Entre ellas destacaban el hierro y el carbón, fundamentales para la industria y para el transporte. Características de la revolución industrial. Mecanización y el sistema fabril. Con la industrialización se produjo un importante cambio en los sistemas de producción. De esta forma, se introdujeron máquinas en las fábricas y empezaron a utilizar... Bueno, ¿qué han visto hasta ahí, muchachos? Se les olvidó decir que todo es en base a la guerra. Más adelante lo van a mencionar. Pero digamos que estos son los factores industriales que se vieron abocados para que se diera la revolución industrial. ¿Qué podemos decir de este proceso? Si se dan cuenta, casi que todo está relacionado es con la cantidad de recursos que se necesita, cantidad de productos o bienes que se requieren en su momento, por eso comienza esta revolución industrial. Porque a mayor cantidad de población, pues más se requeriría Exacto. productos. Ese era lo que iba a decir, que a mayor cantidad, o sea, cada año y cada nueva generación va aumentando la humanidad, entonces así mismo se va aumentando la demanda de cualquier producto. Sí, señor, así es. Y eso también ha hecho que se industrialice más, ¿no? Mayor demanda, sí, señor. Edgardo, ¿vas a decir algo más? No, señora, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, en conclusiones podemos mostrar que el desarrollo industrial ha evolucionado desde su aparición con desarrollo de actividades artesanales, luego tomó un gran énfasis la producción manufacturera y al llegar a la primera revolución industrial se comienza un avance más tecnológico hasta nuestra época con la implementación de la industria 4.0. No se puede desconocer también la gran importancia que ha tenido los factores de producción en el desarrollo de la industria que ha estado en constante evolución. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿O algún otro aporte? Muy claro. Ok. Muchas gracias, profe. Como siempre, muy clara la clase y muy amena. El video todavía le faltaba, ¿no? Para los inquietos que quieran llegar a concluirlo. Es muy bueno, pero véanlo desde el contexto de qué factores van influyendo para que se vayan dando la revolución. Lo mismo le va a pasar a todos los países que están en vía de desarrollo. Tiene que pasar por varias etapas. Claro que ahí también estábamos viendo que no solamente, digamos, se abarcaba en la parte industrial, sino en la medicina también. Fue cuando, también a la misma medida que se iban explotando recursos naturales, pues también se iban despertando nuevas enfermedades y nuevas pandemias que hicieron que el hombre también evolucionara en la parte de la medicina.
Hay un video que les dejo también en la plataforma que dice que nos ha dejado la revolución industrial, también es muy bueno. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.